Bueno, ahí está esa noticia importantísima, mucha gente la estaba esperando. Es la confirmación por parte del presidente Iván Duque, lo dimos en primicia esta mañana en la emisión matutina de Red Más Noticias, que el chocolate, el café, el azúcar y la sal no tendrán IVA. Recuerden ustedes cuál ha sido la génesis de todo este proceso. Es una génesis en la cual el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño principalmente, pero en general la propuesta del Ministerio de Hacienda, venía anunciando desde antes de Semana Santa, pero con particular énfasis arrancando esta semana, esa idea de subir o ponerle el IVA de 19% a estos 4 productos y a otros 6 productos que son de consumo básico de las personas y de las familias colombianas. Y en ese contexto, digamos que lo más significativo es que eso equivalió más o menos a meter el pie en el agua, a ver si estaba fría, si estaba caliente, medir reacciones de aquí, medir reacciones de allá, y después de recoger reacciones vino el conjunto de reuniones políticas. Ustedes han visto en la nota, en primer lugar, reunión del presidente Iván Duque con los hijos del expresidente Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo. Por otra parte, reunión con la bancada, o ellos sirvieron como emisarios frente a la bancada del Centro Democrático. Y después el comunicado del Centro Democrático donde dicen que apoyan la necesidad de buscar nuevos ingresos fiscales para subsanar las deficiencias que ha habido en el pasado o que se generaron a partir de la pandemia para financiar programas sociales, pero aparte de eso dan 2 o 3 puntadas claves. Uno, no extender el IVA o no ampliar el IVA a productos básicos. 2, sí ampliar el IVA para productos suntuarios. 3, el que se amplíe la base de gente que declara renta, pero no la cantidad de gente que tiene que pagar el impuesto de renta. Además de eso, el decir que quieren imponer impuesto al patrimonio desde 3.000 millones de pesos de patrimonio. La idea del gobierno originalmente era desde los 5.000 millones de pesos. Y además de eso, mantener la sobretasa para el sector financiero y obligar al sector financiero a hacer unas inversiones forzosas. Esos parámetros, lo decíamos ayer mismo en el noticiero y los hemos dicho en otras ocasiones, son los que escribió el expresidente Álvaro Uribe en una columna de opinión hace 2 semanas. Y nos preguntábamos, ¿será que se va a acercar la posición del gobierno a la del expresidente Álvaro Uribe? Pues sí, se terminó acercando y se terminó plegando. Y de esa manera termina triunfando lo que algunos denominan pragmatismo político. Claramente estos parámetros del Centro Democrático no son una buena propuesta desde el punto de vista técnico. Es mucho más técnica la propuesta que tenía bajo el brazo el viceministro de Hacienda o el Ministerio de Hacienda en términos generales. Esa propuesta es mucho más idónea desde el punto de vista técnico. Pero se termina imponiendo, en este caso, un realismo político. Y es que cada persona que tenga que pagar más IVA por los alimentos es un voto que se va a pronunciar en las urnas el año entrante, tanto para elecciones legislativas como para elecciones presidenciales. Cada persona que tenga que pagar impuesto de renta es un voto que va a tener que pagar y que tener que pronunciarse en las urnas el año entrante también en ambas elecciones. Mientras tanto, si la plata se recoge o de las empresas, porque acuérdense que una propuesta del Centro Democrático es postergar la reducción que estaba prevista de la tasa del impuesto de renta de las empresas o la posibilidad de descontar del pago del impuesto de renta lo que se paga por ICA para las empresas también. Si las empresas son las que pagan esos mayores tributos, o es la gente más pudiente, o es la gente que tiene patrimonios por encima de 3.000 millones de pesos, pues claramente son muchos menos votos los que se pueden perder en ese proceso. Hasta allí cualquiera diría, bueno, ese es el triunfo del pragmatismo político sobre la idoneidad técnica. Pero hay 3 puntaditas adicionales. La primera de ellas, otra vez se la vuelven a hacer al ministro Alberto Carrasquilla, se la han hecho 2 veces, que cranea y diseña una reforma y tal, y sale y el mismo Centro Democrático se la termina tumbando. Segundo elemento,
muy importante para muchos aspirantes del Centro Democrático y quienes se creen líderes políticos del Centro Democrático, son los hijos del expresidente Uribe los que van y hablan con el presidente Iván Duque, y ellos se convierten en el puente con el Centro Democrático. Me imagino que habrá gente con amplia trayectoria en el Centro Democrático diciendo, ajá, ¿y yo qué? Todo lo que he hecho de carrera política, todo lo que he hecho en la vida pública, y resulta que los hijos del expresidente son los líderes en este proceso político. Vayan tomando nota. Pero tercero, y muy importante en medio de este contexto, esta jugada política del Centro Democrático o este triunfo político del Centro Democrático frente al gobierno de Iván Duque no significa que esta sea la propuesta que vaya a salir en el Congreso. Falta más apoyo, entre ellos, el de Cambio Radical. Y Germán Vargas Lleras también ha escrito en el periódico y ha escrito cosas muy distintas en algunos aspectos a las que ha terminado señalando en su comunicado del día de hoy el Centro Democrático.